San Martín era un pequeño pueblo en el interior, rodeado de colinas cubiertas de eucaliptos y calles empedradas que crujían bajo las llantas viejas de los coches. Era el tipo de lugar donde todos se conocían por su nombre y donde el mayor escándalo en años había sido una pelea entre dos vecinos por una cerca mal colocada. La gente solía dormir con las puertas sin llave, y la vida parecía avanzar con un ritmo lento, casi perezoso. Pero esa calma comenzaría a romperse en una fría noche de agosto. Lucía Herrera, de apenas 19 años, era una joven trabajadora y muy querida por los clientes de la pequeña cafetería El Buen Sabor, donde servía café y pasteles caseros con una sonrisa tímida pero sincera. Tenía grandes sueños. Quería estudiar enfermería en la capital y ayudar a su madre, doña Rosa, quien mantenía la casa sola desde que el padre de Lucía se fue a Estados Unidos y nunca más dio señales de vida. La noche del 12 de agosto, Lucía terminó su turno a las 8:15 de la noche. La cafetería quedaba a 4 cuadras de su casa, y solía caminar por la misma ruta todos los días. Era una noche silenciosa, el viento arrastraba hojas secas por el asfalto, y la luz tenue de los postes creaba sombras alargadas que se movían como figuras que observaban. Sostenía el celular en la mano, enviando un último mensaje a una amiga: ya voy para la casa. Fue la última vez que alguien supo de ella. Minutos después, el teléfono fue encontrado apagado, tirado en el suelo cerca de una esquina mal iluminada. El aparato estaba rayado, como si lo hubieran pisoteado. No había rastro de Lucía. Doña Rosa, extrañada por la tardanza de su hija, salió a buscarla. Caminó por las calles, la llamó por su nombre, pero todo lo que escuchaba era el eco de su propia voz. A las 10 de la noche, fue a la comisaría. El oficial de guardia, un hombre gordo y somnoliento, la atendió sin levantarse de la silla. Tal vez se fue a divertir un rato, o se escapó con algún novio, dijo, con un tono que mezclaba desdén e impaciencia. Rosa sintió que el estómago se le encogía. Ella conocía a su hija. Lucía no desaparecería así, sin avisar. Con lágrimas en los ojos y un nudo en el pecho, volvió a casa decidida a iniciar su propia búsqueda. Al amanecer, mientras el pueblo aún despertaba, Rosa encontró algo que le heló la sangre, un pequeño trozo de tela rasgado, enganchado en la reja de una casa abandonada, en la calle que llevaba a la estación de tren. Era de la blusa que Lucía llevaba la noche anterior. Pero lo peor estaba por venir. Poco después, al abrir la puerta de su casa, Rosa encontró un sobre amarillento en el suelo. Dentro había una nota escrita con letras mayúsculas y torcidas. Deja de buscar. Ella está donde debe estar. Rosa cayó de rodillas, apretando el papel contra su pecho, mientras las lágrimas caían sobre las palabras amenazantes. Esa misma mañana, un hombre misterioso fue visto entrando en una bodega abandonada cerca de la estación, y no volvió a salir. La noticia de la desaparición de Lucía comenzó a correr como pólvora entre los vecinos de San Martín. Aunque la policía insistía en que seguramente volvería por su cuenta, la mirada nerviosa de la gente en la calle contaba otra historia. Las madres comenzaron a recoger a sus hijas antes de que anocheciera y los hombres cerraban temprano sus negocios. Esa mañana, un vecino llamado Mateo Ramírez, un hombre delgado y reservado que trabajaba como cargador en la estación de tren, le comentó a un amigo que había visto algo extraño al amanecer. Aseguraba que, mientras esperaba para empezar su jornada, notó a un hombre alto, vestido con una chaqueta negra y un sombrero ancho, entrar en una vieja bodega abandonada que quedaba justo detrás de las vías. Lo raro, dijo Mateo, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas, es que esa puerta lleva años sellada. La bodega era conocida por su historia oscura. Hacía décadas había sido un almacén de granos, pero después de un incendio y un accidente que mató a 2 trabajadores, quedó cerrada. Desde entonces, solo servía como refugio para vagabundos y nido de ratas. Intrigada por el comentario, Rosa decidió ir por sí misma. Caminó hasta el lugar, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada paso. La fachada estaba cubierta de grafitis y maleza, y la puerta, que se suponía bloqueada, estaba entreabierta. Un olor metálico y rancio escapaba del interior. Lucía, susurró Rosa, con la voz quebrada, antes de empujar la puerta. Dentro, el polvo flotaba en haces de luz que se colaban por los agujeros del techo. Entre cajas rotas y herramientas oxidadas, escuchó un ruido, un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero solo obtuvo silencio. Se armó de valor y avanzó, siguiendo el sonido. En el suelo, encontró una pulsera dorada con pequeñas cuentas azules. Era la misma que Lucía llevaba siempre, regalo de su abuela. El corazón de Rosa latía tan fuerte que le costaba respirar. De pronto, una sombra cruzó al fondo del pasillo.
Era alta, delgada, y se movía con una lentitud inquietante. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció detrás de una puerta lateral que conducía a un sótano. Rosa, con el impulso de una madre desesperada, corrió tras ella. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío le golpeó el rostro. Una escalera descendía a la oscuridad, y desde allí, un susurro apenas audible la hizo estremecerse. «No debiste venir». Rosa dio un paso atrás, pero antes de poder huir, escuchó un golpe seco detrás de ella y todo se volvió negro. Cuando Rosa despertó, estaba atada a una silla, y frente a ella, un hombre con una máscara de cuero la observaba en silencio. El despertar fue lento y doloroso. La cabeza de Rosa latía como si 1000 martillos golpearan dentro de su cráneo. Cuando sus ojos lograron enfocar, se dio cuenta de que estaba en un cuarto estrecho, iluminado por una única bombilla que colgaba del techo. El olor a humedad y óxido impregnaba el aire. Sus manos y pies estaban fuertemente atados con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. Frente a ella, a unos 3 metros, había un hombre alto, inmóvil, que la observaba en silencio. Llevaba una máscara de cuero vieja y agrietada, sin rasgos definidos, con solo 2 agujeros negros para los ojos. «¿Dónde está mi hija?», gritó Rosa, con una mezcla de furia y miedo. El hombre no respondió. Caminó lentamente hacia una mesa de madera donde había objetos dispersos, una linterna, un cuchillo oxidado, una libreta cubierta de manchas oscuras. Abrió la libreta y pasó las páginas como si buscara algo. Finalmente, se detuvo y giró el libro para mostrárselo. En la página había una fotografía, Lucía, con la misma ropa que llevaba la noche de su desaparición. Estaba sentada en el suelo, con las manos atadas y los ojos vendados. El corazón de Rosa se aceleró. «Dime dónde está», rogó. El hombre inclinó la cabeza lentamente, como un depredador estudiando a su presa. Entonces habló por primera vez, con una voz grave y distorsionada. «Ella está en un lugar donde el silencio es eterno». Rosa sintió un frío recorrerle la espalda. El hombre dejó la libreta sobre la mesa y sacó un pequeño objeto de un cajón, una medalla religiosa, rota por la mitad. Ella intentó resistirse, continuó, pero todos terminan aceptando. Antes de que Rosa pudiera responder, un fuerte golpe resonó en el piso de arriba. El hombre se tensó, apagó la bombilla y la habitación quedó sumida en completa oscuridad. Pasaron segundos que parecían horas, hasta que una puerta se abrió de golpe y otra voz, áspera y urgente, habló desde el pasillo. «Rápido, alguien viene». El hombre de la máscara se acercó a Rosa y, con una calma perturbadora, susurró junto a su oído. «Esto no ha terminado». El olor a cuero viejo y sudor la envolvió antes de que él desapareciera en la penumbra, dejando la silla vacía y las cuerdas aún apretadas. Cuando Rosa logró liberarse, descubrió algo en la mesa que cambiaría el curso de todo, una lista con nombres, y muchos ya estaban tachados. Rosa respiraba agitadamente, sus muñecas ardían por las cuerdas que aún cortaban su piel. Movió las manos con desesperación hasta aflojar un nudo, y finalmente logró liberarse. La oscuridad era sofocante, pero una pequeña rendija de luz entraba por una puerta entreabierta al fondo. Se levantó con cautela, sus piernas temblaban, y avanzó hacia la mesa donde el hombre había dejado la libreta y otros objetos. La abrió rápidamente y ahí estaba, una hoja gruesa, amarillenta, con una lista escrita a mano en tinta negra. Los nombres estaban alineados uno debajo del otro. Algunos tenían fechas al lado, otros, una cruz roja. Pero lo que heló la sangre de Rosa fue encontrar el nombre de su hija, Lucía Martínez. No había cruz, pero sí una fecha marcada, la del día siguiente. El corazón le dio un vuelco. Pasó las páginas y encontró más listas, más nombres, todos de mujeres y niñas del pueblo y de localidades cercanas. Muchos estaban tachados. Eran como un registro de cacería. De pronto, un sonido la hizo congelarse, pasos pesados descendiendo por una escalera de madera, cada vez más cerca. Rosa cerró la libreta y buscó algo para defenderse. Tomó un viejo destornillador que había sobre la mesa y se escondió detrás de un armario. La puerta del cuarto se abrió lentamente, y la luz de una linterna barrió las paredes. No era el hombre de la máscara, sino otro individuo, más bajo, con barba descuidada y olor a alcohol. Murmuraba algo entre dientes mientras buscaba algo en la mesa. Rosa contuvo la respiración. El hombre tomó la libreta, la metió bajo el brazo y comenzó a salir, hasta que se detuvo en seco, como si hubiera escuchado algo. Giró la cabeza y su mirada se dirigió directamente hacia el armario. «¿Quién anda ahí?», gruñó.
Rosa sabía que no podía quedarse quieta. Con un impulso desesperado, salió de su escondite y lo empujó con todas sus fuerzas. El hombre tropezó y cayó al suelo, soltando la libreta. Rosa la tomó y corrió hacia la puerta. Subió unas escaleras estrechas y llegó a lo que parecía ser la planta superior de la bodega. Pero allí la esperaba otra sorpresa, un gran tablero en la pared lleno de fotografías de mujeres desaparecidas, y en el centro, una imagen de ella misma, tomada esa misma mañana. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría tapándole la boca, y el inconfundible olor a cuero volvió a envolverla. El corazón de Rosa latía tan fuerte que creía que se rompería. La mano áspera y fría cubría su boca, y la empujó contra la pared con una fuerza que le cortó la respiración. El hombre de la máscara estaba de nuevo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento a través del cuero viejo. «Corres demasiado», susurró. «Pero aquí nadie se escapa». Rosa forcejeó, intentando clavar el destornillador en su atacante, pero él se lo arrebató de un golpe seco. La arrastró por el pasillo hasta una habitación más grande, iluminada únicamente por velas. El suelo estaba cubierto de símbolos extraños pintados con una sustancia oscura que prefería no identificar. En el centro, había una mesa de piedra y, sobre ella, un pequeño muñeco de trapo con una cinta rosa amarrada al cuello. A su alrededor, se veían objetos personales, collares, pulseras y fotografías de las mujeres cuyos nombres aparecían en la lista. «¿Qué es esto?», gritó Rosa, intentando zafarse. El hombre se inclinó hacia ella y habló con voz baja pero cargada de un peso siniestro. «Este es un pacto. Cada nombre en esa lista es una deuda que debo saldar, y tu hija es la siguiente». Rosa sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. «Eres un enfermo. No la vas a tocar». Escupió. Él rió, un sonido hueco y perturbador. «No lo entiendes. Esto no es por placer, es por necesidad. Si no entrego lo que se me pide, vendrán por mí, y por todos». En ese momento, Rosa notó algo. En una esquina de la habitación, medio oculta por la penumbra, había una jaula de metal. Dentro, una figura pequeña se movía. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la silueta. «Lucía. Lucía», gritó con desesperación. La niña, con la ropa sucia y los ojos llenos de miedo, extendió las manos hacia su madre. Pero antes de que pudiera acercarse, el hombre de la máscara se interpuso. «Tendrás que elegir, Rosa», dijo. «Puedes irte ahora y olvidar todo, o quedarte y compartir su destino». Rosa, temblando, dio un paso hacia su hija, y entonces escuchó un ruido detrás de ella, una tercera presencia que hasta ese momento había permanecido oculta. Rosa se quedó inmóvil, sin apartar la vista de su hija. El ruido detrás de ella se repitió, un crujido de madera seguido por pasos lentos. El hombre de la máscara giró la cabeza, como si también estuviera sorprendido. De la oscuridad emergió una figura alta, envuelta en un abrigo largo y negro. No llevaba máscara, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha. En sus manos sostenía un viejo maletín de cuero. «Llegas tarde», dijo el hombre de la máscara, con un tono que mezclaba respeto y temor. El recién llegado dejó el maletín sobre la mesa de piedra. El sonido metálico que produjo al caer retumbó en el silencio. «No quería testigos», respondió con voz grave. «Pero parece que ya tenemos uno de más». Su mirada se posó sobre Rosa, estudiándola como si fuera un simple objeto. Luego, se inclinó y abrió el maletín. Dentro había frascos de vidrio, instrumentos quirúrgicos y pequeños frascos con etiquetas escritas a mano. Rosa sintió un nudo en el estómago. «¿Qué le van a hacer a mi hija?», preguntó con voz quebrada. El hombre del sombrero sonrió apenas, sin calidez. «Lo mismo que a las demás. Es un trabajo limpio, nada personal». La niña comenzó a llorar, y Rosa sintió como el miedo se transformaba en rabia. Dio un paso adelante, dispuesta a lanzarse sobre cualquiera de ellos, pero el hombre de la máscara la sujetó con fuerza. «Si te mueves, será peor para ella», advirtió. En ese momento, el hombre del sombrero sacó una pequeña botella con líquido rojo oscuro y la colocó junto a un bisturí. Luego, con una calma perturbadora, añadió: «Esta noche, el trato se cumple, y nadie afuera sabrá lo que pasó aquí». De repente, un fuerte golpe en la puerta principal hizo que los tres se quedaran congelados. Afuera, se escuchaban voces y pasos apresurados acercándose. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien intentara derribarla. El eco retumbó por toda la casa, haciendo vibrar los cristales de las ventanas rotas.
Abraham. Policía. Gritó una voz masculina desde el otro lado. El hombre de la máscara soltó a Rosa de golpe y miró al del sombrero. ¿Tú avisaste a alguien? Preguntó con un tono que mezclaba enojo y nerviosismo. No, respondió el del sombrero, frunciendo el ceño. Esto no estaba en los planes. En cuestión de segundos, el caos estalló. El hombre de la máscara corrió hacia un pasillo lateral, mientras el del sombrero cerraba de golpe el maletín y lo escondía bajo la mesa de piedra. Rosa aprovechó el momento y se lanzó hacia la jaula donde estaba su hija. Lucía, aguanta, dijo, tratando de abrir la cerradura con las manos temblorosas. La puerta principal cedió con un estruendo, y varios hombres armados con linternas irrumpieron en la sala. No vestían uniformes de policía, sus ropas eran oscuras, y sus rostros estaban cubiertos con pasamontañas. Uno de ellos gritó: «Rápido, tomen lo que puedan y vámonos». Rosa se dio cuenta, horrorizada, de que no eran rescatistas, eran cómplices. El hombre de la máscara volvió a aparecer, sosteniendo un saco grande. Señaló a la niña. «Llévenla». Rosa se interpuso, extendiendo los brazos. «No, por encima de mi cadáver». En ese instante, uno de los encapuchados la empujó con violencia, haciéndola caer contra la pared. La visión de Rosa se nubló, pero antes de perder el equilibrio logró ver algo. Una de las linternas iluminó brevemente un símbolo tallado en la mesa de piedra, el mismo que había visto pintado en los símbolos del suelo. Lucía gritaba el nombre de su madre, mientras las manos de un desconocido la levantaban en vilo. Entre el tumulto, un disparo resonó, y todos se detuvieron por un segundo. Rosa vio a uno de los encapuchados caer, y en el umbral apareció una figura inesperada, armada y con la mirada fija en ella. El silencio después del disparo era espeso, como si el aire mismo se hubiera detenido. La figura en el umbral dio un paso adelante, revelando un rostro cubierto de sudor y polvo. Era Mateo, el hermano mayor de Rosa. «Suéltala», gritó, apuntando con un viejo revólver directo al encapuchado que sostenía a Lucía. El hombre dudó un instante, pero el del sombrero hizo un leve gesto con la cabeza. Con un gruñido de frustración, soltó a la niña, que corrió hacia los brazos de su madre. Mateo no bajó el arma. «Van a salir de aquí, todos ustedes», ordenó, su voz firme pero con un temblor oculto. El hombre de la máscara sonrió bajo la penumbra. «No sabes con quién te estás metiendo, muchacho». «No me importa», respondió Mateo. «Hoy no». Los encapuchados comenzaron a retroceder, pero uno de ellos intentó abalanzarse sobre Rosa. Un segundo disparo resonó, y el atacante cayó al suelo, gimiendo de dolor. El resto, comprendiendo que la situación había cambiado, huyó hacia la puerta trasera. El del sombrero se quedó inmóvil, mirando fijamente a Mateo. «Esto no termina aquí», dijo, antes de girar y perderse en la oscuridad del pasillo. Rosa abrazó a Lucía con todas sus fuerzas, sintiendo como el calor de su cuerpo era la única prueba de que aún estaba viva. Mateo se acercó, con el arma aún en la mano, y miró a su hermana a los ojos. «Tenemos que irnos. Ahora». Salieron de la casa, tropezando con raíces y piedras bajo la luz mortecina de la luna. El bosque parecía susurrar, como si las sombras lo siguieran. A lo lejos, se escucharon sirenas, o quizá eran solo ecos del viento. Rosa no se volvió para comprobarlo. Nunca supieron si aquella noche fue una fuga o apenas un respiro. El del sombrero y el hombre de la máscara nunca fueron arrestados, y las autoridades cerraron el caso sin explicación. Pero en los sueños de Rosa, la casa aún está allí, esperando, con la mesa de piedra y el símbolo que jamás pudo olvidar. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan la verdad. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Rosa? Escríbelo en los comentarios, te estaré leyendo.